Del Espíritu Santo. Amén. Oremos todos juntos. Señor Jesús, enséñanos a amar y servir a María, tu Madre y Madre nuestra, como la amaste y la serviste tú. Soy Deyanira Flores, sean todos muy bienvenidos a este programa Conociendo a nuestra Madre. El tema que vamos a tratar hoy es un tema sumamente importante y bello, la relación entre la Eucaristía y la Virgen María. La Iglesia enseña que la Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. La razón es que la Eucaristía no es simplemente un gran don que Cristo nos hace, sino que es Cristo mismo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, que se nos da, que se nos entrega bajo las especies del pan y del vino. ¿Y qué podría ser más grande que Jesús mismo? Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo se relaciona la Eucaristía con la Virgen María? Si la Eucaristía es lo más grande que tenemos, ¿cómo se relaciona con la Virgen? La respuesta nos la dio ya en el siglo I San Ignacio de Antioquía. Porque, dice San Ignacio, el cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía es el cuerpo que María le dio. Dice el beato Juan Pablo II, los dos forman un binomio inseparable. Así lo ha enseñado siempre la Iglesia y así lo han vivido todos los santos a lo largo de la historia, que han sido siempre devotísimos de la Eucaristía y de la Virgen María. El beato Juan Pablo II dedicó todo el capítulo 6 de su encíclica sobre la Eucaristía a la relación entre la Virgen y la Eucaristía. Y nos dice el Papa que María puede guiarnos a la Eucaristía porque tiene una relación profunda con ella, pues María es la Madre Virgen del Cristo que se hace presente en la Eucaristía y la Madre de la Iglesia que celebra la Eucaristía. Veamos 3 puntos sobre esta relación. Primer punto, encarnación, Eucaristía y Virgen María. Encarnación y Eucaristía son inseparables. Como decía San Agustín, el que es pan de los ángeles, para poder convertirse en nuestro pan, Jesucristo se ha hecho carne. Tanto nos ama Jesús que no le bastó encarnarse, hacerse hombre, morir por nosotros en la cruz y resucitar, sino que quiso quedarse con nosotros siempre. Quiso que su sacrificio en la cruz se pudiera perpetuar por todos los siglos. Quiso convertirse en nuestro alimento, en nuestro compañero constante de camino. ¿Y cómo lo hizo? Ideando, digámoslo así, algo increíble, algo maravilloso, que los sacerdotes de su iglesia tomaran simple pan y simple vino, que invocaran al Espíritu Santo, repitieran sus palabras en la última cena, de forma que, por el poder del Divino Espíritu y de las palabras que él pronunció, ese simple pan y vino se convirtieran en su cuerpo y en su sangre. Y él se hiciera tan realmente presente como 2 personas están presentes la una frente a la otra. Jesucristo instituyó la Eucaristía para que todos los seres humanos de todos los tiempos pudieran verlo, escucharlo, tocarlo y hasta comerlo. Como dice el beato Juan Pablo II, ¿qué más podía hacer Jesús por nosotros? En la Eucaristía nos muestra un amor hasta el extremo, un amor que no conoce medida. Sin la encarnación no habría Eucaristía, y sin la Virgen María no habría encarnación y no habría Eucaristía, porque el Hijo de Dios se hizo hombre con el consentimiento de María y con la colaboración de María, pues es del vientre de María que Jesús toma ese cuerpo y esa sangre con los que va a morir en la cruz, ese cuerpo y esa sangre con los que resucita,
y ese cuerpo y esa sangre que nosotros recibimos en la Eucaristía. No tendríamos a Cristo en la Eucaristía, no podríamos alimentarnos de Él si primero no se hubiera encarnado en el vientre de la Virgen María. Con solo esto ya vemos por qué María y la Eucaristía no se pueden separar. El cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre que María le dio. La Iglesia siempre ha afirmado esta verdad desde sus orígenes. Y vean un detalle muy significativo. San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 110, fue el primer padre que habló de la Virgen y el primer padre que nos ofrece una síntesis sobre la Eucaristía y que nos unió a los dos, María y Eucaristía, desde el puro inicio del cristianismo. Otro padre que desarrolló mucho este tema es San Efrén, que murió en el año 373. Nos dice San Efrén que María, digámoslo así, proveyó la harina con la cual se formó este pan y que fue en el vientre virginal de María que se horneó el pan vivo bajado del cielo. De ella nació el racimo de uva que luego fue exprimido en la cruz. Eva nos dio el pan del cansancio, María el pan del gozo, el pan de la dulzura que no tiene comparación. San Pedro Damián nos dice: bienaventurados sean esos pechos que mientras proveían de esa leche rala, estaban nutriendo a aquel que es el alimento de los ángeles y de los hombres. El líquido fluía de los senos de la Virgen y se transformaba en la carne de nuestro Salvador. Desde la antigüedad, los padres de la Iglesia vieron un paralelo muy importante entre la encarnación y la Eucaristía. En la encarnación, el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María para hacer posible que una Virgen conciba y dé a luz al Hijo de Dios hecho hombre. En la Eucaristía, el Espíritu Santo desciende sobre los dones del pan y el vino para que tenga lugar la transubstanciación y esos dones de pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por acción del mismo Divino Espíritu, el Hijo de Dios se hace carne en el vientre de María y se hace presente bajo las especies eucarísticas. Existe también un maravilloso paralelo entre la Anunciación y la Eucaristía, entre lo que tuvo lugar en la casita de Nazaret con María y lo que sucede en cada misa que nosotros participamos. La Eucaristía es el memorial de la pasión, dice el beato Juan Pablo II, pero también la continuación de la encarnación. Y el Papa nos muestra este paralelo. En cada misa se repite lo que pasó en Nazaret y por eso en cada misa debemos imitar lo que hizo la Virgen María. Veamos esos momentos. A la Virgen María, Dios se le comunicó y le reveló su misterio por el ministerio del ángel. A nosotros Dios se nos comunica y nos revela su misterio por el ministerio de la Iglesia. María escucha la palabra de Dios que Dios le transmite por medio del ángel. Nosotros en la primera parte de la misa escuchamos la palabra de Dios. María tuvo que creer y obedecer en esa palabra que había escuchado. Nosotros también tenemos que creer y obedecer en la palabra que se nos proclama. María hizo el acto de fe más grande de la historia. Ella creyó que una virgen podía concebir un hijo y que ese hijo que ella estaba concibiendo era el Hijo de Dios que se hacía hombre. En toda misa nosotros estamos llamados a creer en las enseñanzas que Jesús nos predica y a creer que Jesús se hace presente en las especies del pan y del vino. Luego de creer, María tuvo que dar su consentimiento, dar su fiat, como lo llamamos en latín. Nosotros también, luego de creer, tenemos que dar nuestro consentimiento, tenemos que decir nuestro amén. Cuando nosotros vamos a comulgar, el sacerdote o el ministro nos dice: esto es el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que decir amén. Y el Papa pone en paralelo, este amén con ese fiat, con ese hágase que dijo la Virgen en Anunciación. Nosotros cuando decimos amén, le estamos diciendo a Jesús: sí, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo que tú estás
realmente presente en la hostia. Te quiero recibir y quiero hacer en todo tu santa voluntad. Al creer y obedecer y recibir a Cristo en su mente y en su vientre, María se convirtió en su madre. Al creer y obedecer, nosotros recibimos al mismo Jesús que María recibió en Nazaret. En el caso de ella fue algo excepcional porque ella lo recibió durante 9 meses y de su propia carne Él se hizo hombre. Pero el mismo Cristo que María recibe en la Anunciación es el Cristo que nosotros recibimos realmente en cada comunión. El beato Juan Pablo II nos enseña también otra cosa muy interesante, que la Virgen vivió la Eucaristía por anticipado, por adelantado. Dice, antes de que fuera instituida por Jesucristo y luego junto a los apóstoles, en las primeras celebraciones eucarísticas de la iglesia primitiva. Veamos primero esta vivencia anticipada. El Papa menciona 6 aspectos. Primero, en la encarnación, María fue la primera persona en recibir a Jesús. Ella recibió al mismo Jesús que ahora nosotros recibimos en la comunión. Dice el beato Juan Pablo II que en cierta medida María anticipó lo que ahora se realiza sacramentalmente en cada creyente que comulga y recibe a Jesús. Segundo, en la visitación, al llevar María a Jesús en su vientre, dice el Papa Juan Pablo II, se convierte en el primer tabernáculo de Cristo. Y dice el Papa Benedicto XVI que tiene lugar la primera procesión eucarística, porque María es como un ostensorio viviente que está llevando al Señor para que sea adorado por todos. En el Magnificat, como en la Eucaristía, alabamos y damos gracias al Padre por Jesús y en Jesús. Rememoramos la obra de la salvación y todas las maravillas que el Señor ha hecho. María canta en el Magnificat ese cielo nuevo y esa tierra nueva que se anticipan en Eucaristía. La Eucaristía, como dicen muchos santos, es ya un pedacito de cielo en la tierra. En el nacimiento en Belén, cuando la Virgen María y San José adoran al niñito recién nacido, podemos decir que tiene lugar la primera adoración eucarística. En el milagro de Caná, el agua que se convierte en vino es un adelanto del vino que se va a convertir en la sangre de Cristo. Y el banquete eucarístico que recibimos por adelantado en la Eucaristía es ese banquete de bodas que veíamos en Caná, que se cumplirá perfectamente en el cielo. Sexto punto, en el Calvario, María estuvo presente en el sacrificio de Cristo en el Calvario, cuyo memorial es precisamente la Eucaristía. Es más, dice el Papa, que toda la vida de María fue una preparación para ese sacrificio del Calvario. Hablemos ahora de la otra vivencia de la Santísima Virgen de la Eucaristía y nos hacemos esta pregunta. ¿Estuvo presente María en las primeras celebraciones eucarísticas? Porque no lo menciona la palabra de Dios. El Papa considera que tenemos válidos elementos para decir que sí. Primero, Hechos 1:14 nos dice explícitamente que María estaba presente con los apóstoles y los primeros discípulos en la espera de Pentecostés. En el capítulo siguiente se nos afirma que estas mismas personas se reunían para la fracción del pan, o sea, para la celebración eucarística. Y dice el Papa, sería inverosímil que la Santísima Virgen nunca hubiera estado presente en esas celebraciones eucarísticas y nunca hubiera tenido el gozo de recibir a su propio Hijo. Ciertamente, María participó en estas primeras celebraciones eucarísticas, sobre todo las de los apóstoles, los más cercanos, y muy especialmente de San Juan, que la había recibido en su casa.
San Pedro Julián Eymart afirma que los apóstoles debieron aprender muchísimo del ejemplo de la Virgen, del amor, la adoración y la humildad con que ella participaba de la Eucaristía. Podemos tratar de imaginarnos los sentimientos de los apóstoles cuando celebraban la Eucaristía frente a la Santísima Virgen. Y hoy en día todo sacerdote que celebra la Eucaristía tiene presente a la Virgen asistiéndolo a su lado. Y también podemos imaginarnos, dice el Papa, lo que sentiría la Virgen cada vez que ella comulgaba. Dice el Papa, para ella era renovar el momento de la encarnación cuando recibió a Jesús por primera vez, y era también renovar el dolor del Calvario, porque la Eucaristía es el memorial de lo que sucedió en el Calvario. Y pasemos precisamente al segundo punto, la relación entre Calvario, Eucaristía y Virgen María. La Iglesia siempre ha enseñado algo importantísimo, que la Eucaristía es el memorial de la pasión de Cristo. Expliquémoslo de manera muy sencilla con las palabras del siervo de Dios, Luis María Martínez. Todos nosotros hemos vivido momentos maravillosos en nuestra vida que quisiéramos que no se acabaran nunca, pero no podemos evitar que se acaben y quedan solamente en nuestra memoria. El momento más grande de la vida de Cristo es el momento de su pasión, muerte y resurrección. Y Jesús sí podía hacer que ese momento se quedara para siempre, de manera que todas las generaciones de cristianos pudieran participar de ese momento. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la Eucaristía. Nosotros a veces decimos, ay, si yo hubiera podido estar ahí con la Virgen, con la Magdalena al pie de la cruz. Pues sí estamos. En cada misa es como si estuviéramos al pie de la cruz, ofreciendo a Cristo al Padre como María, ofreciéndonos nosotros mismos juntamente con Cristo, uniéndolos a los sufrimientos y la intercesión de Cristo por toda la humanidad, recibiendo todos esos frutos que Él nos ganó con su pasión y muerte en la cruz, ofreciéndole todos los aspectos de nuestra vida para que Él les dé un valor redentor. Dice el Catecismo, el sacrificio de Cristo presente en el altar da la posibilidad a todas las generaciones cristianas de unirse al sacrificio de Cristo. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo se ofreció al Padre una sola vez y para siempre. Pero ese mismo sacrificio se mantiene siempre actual, se renueva, se hace presente, se actualiza, se aplica su fruto en cada Eucaristía. Y cuando decimos memorial, recordemos que no quiere decir que estamos recordando algo que pasó hace muchísimos siglos, sino algo que se hace realmente actual y presente en cada Eucaristía. Ahora, ¿cómo se relaciona con la Santísima Virgen? Primero, porque el cuerpo y la sangre que Cristo ofrece en el sacrificio incruento de la cruz y que se hace incruentamente presente en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre que María le dio. María además no solamente le da este cuerpo y esta sangre a nuestro Señor que le ofrece en la cruz, sino que ella participa activamente de este sacrificio con su entrega, con su amor, con su compasión, con su dolor, como dice la Lumen Gentium, sufriendo profundamente con su unigénito, asociándose a su sacrificio, consintiendo a la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Y entonces el Beato Juan Pablo II nos dice dos cosas muy importantes. Si la misa es el memorial de la pasión de Cristo, no puede faltar en cada misa la compasión de María. Es también el memorial de la compasión de María. Y otro detalle maravilloso que nos dice el Papa: si la misa es el memorial de todo lo que sucedió en la pasión de Cristo, no puede faltar la entrega de la madre al discípulo. Y entonces, en cada misa, dice el Papa, se renueva esa entrega. En cada misa, Jesús le vuelve a pedir a María que nos acepte a todos nosotros como hijos. Y en cada misa, Jesús nos vuelve a pedir a nosotros
que la recibamos a ella como madre. O sea que en cada Eucaristía no solamente nos unimos a Cristo, nos unimos entre nosotros, sino nos unimos a nuestra Madre Santísima. Tercer y último punto, la relación entre la adoración eucarística y la Virgen María. A Jesús no le bastó con perpetuar nuestro sacrificio por medio de la Eucaristía. No le bastó hacerse nuestro alimento, sino que quiso quedarse con nosotros las 24 horas, de manera que en cualquier momento nosotros podamos visitar a Jesús presente en el tabernáculo. En el Antiguo Testamento, Dios quiso habitar en la tienda del encuentro para estar cerca de su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios ideó la presencia sacramental de Cristo para estar las 24 horas con nosotros. Y dice el Papa Juan Pablo II, la fe y el amor no pueden permitir que Jesús esté solo en el tabernáculo. Nos debe llevar constantemente a estar con Él, a recibir todas las gracias que Él nos quiere dar desde el sagrario. ¿Y cómo se relaciona con la Santísima Virgen? Primero, cuando estamos delante del sagrario, recordemos que el primer tabernáculo viviente de Jesús fue la Santísima Virgen, que lo llevó en su vientre durante 9 meses y que lo lleva siempre en su inmaculado corazón. Como decíamos hace un rato, en la visitación tenemos la primera procesión eucarística. María es ese ostensorio viviente que lleva a Jesús para que sea adorado y que nos enseña a nosotros que también en cada comunión nos convertimos en ostensorios vivientes de Cristo, a llevar a nuestros hermanos la presencia del Señor. Y segundo punto, la Santísima Virgen es también la primera adoradora de Cristo. Dice San Pedro Julián Eymar, la Virgen María adora a Cristo desde el primer instante que lo concibe en su vientre. Lo adora durante los 9 meses que lo lleva en sus entrañas. Lo adora junto con San José desde el instante en que él nace en Belén. Lo adora y lo acompaña a lo largo de toda su vida. Lo adora carpintero en Nazaret, lo adora predicando el Evangelio, lo adora sanando a los enfermos y a los pecadores, lo adora con su sufrimiento terriblísimo en la cruz y ahora en el cielo lo adora como nadie. ¿Quién mejor que la Virgen nos puede enseñar a adorar a Jesús, a rendirle todo nuestro amor y toda nuestra entrega? Dice el beato Juan Pablo II, desde hace 2000 años la Iglesia es la cuna donde María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y la contemplación de todos nosotros. La Iglesia es la cuna donde María coloca a Jesús para que lo adoremos y lo contemplemos. A veces nos podemos hacer esta pregunta: ¿es correcto rezar el rosario delante del sagrario o delante del Santísimo expuesto? La respuesta que ha dado la Iglesia es sí. No se debe rezar el rosario durante la Eucaristía, durante la misa, pero sí se puede rezar el rosario antes o después de la misa o delante del sagrario o de Jesús solemnemente expuesto. Tanto el Papa Pablo VI como el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI nos dicen que precisamente el rosario es una preparación maravillosa para vivir la misa y también una manera maravillosa de prolongar la Eucaristía si ya hemos asistido a la Eucaristía, porque todos los misterios que meditamos en el rosario de la vida de Cristo son precisamente los que se hacen vida en la Sagrada Eucaristía. Entonces el rosario nos va a ayudar siempre a mejorar, digámoslo así, a profundizar nuestra vivencia eucarística. Y veamos cómo la Santísima Virgen entonces es aquella que mejor nos puede guiar a la Eucaristía, que mejor nos puede enseñar a vivir la Eucaristía
sacrificio, a unirnos al sacrificio de Cristo, a vivir la Eucaristía comunión, a recibir con el amor más grande a ese Jesús que ella fue la primera en recibir, a vivir la Eucaristía adoración, o sea, saber que Jesús está ahí esperándome las 24 horas del día. ¿Y cuántas veces Jesús está solo? Casi siempre Jesús está solo, las iglesias están cerradas y el Señor está ahí. Pues que la Santísima Virgen mueva nuestro corazón para que promovamos la adoración eucarística constante, para que acudamos a ese Jesús Eucaristía que nos está esperando con los brazos abiertos. Los santos y beatos de todos los tiempos nos han enseñado que la Eucaristía y la Virgen María son los dos pilares de la vida cristiana, los dos pilares de los cuales nos tenemos que agarrar. Pidámosle al Señor que así sea en nuestra vida, que podamos vivir el amor a la Eucaristía sobre todas las cosas y el amor a la Virgen que nos lleva a la Eucaristía. Que en nuestra vida reine siempre Jesús, Eucaristía y María. Terminamos como siempre con nuestra oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos a amar y confiar en María, tu fiel esposa, para que con ella formes a Jesús en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado hoy al final de nuestra serie Conociendo a nuestra Madre. Queremos dar las gracias en primer lugar a todos ustedes, nuestros amables televidentes que nos han seguido a lo largo de estos 13 programas. Queremos agradecer a EWTN que nos ha dado esta oportunidad de conocer y amar más a nuestra Santísima Madre. Al director de producción en español, Enrique Duprá, a la productora de esta serie, Marisela Hasbun, que con tanta eficiencia y con tanta entrega y amor ha cuidado de todos los detalles, a los camarógrafos, a tantas personas que con tanto amor y sacrificio llevan adelante este gran canal y a todos aquellos que con sus oraciones y su generosidad permiten que EWTN pueda seguir llevando la palabra de Dios al mundo entero. Que el Señor y la Santísima Virgen les paguen, los bendigan a todos siempre. Amén. A continuación, la educación